Buenas noches, yo soy Alma Luz García, estamos aquí en Club de Cuna y para nosotros es un placer y un honor tener al doctor Pablo Leighton con nosotros. Él es pediatra intensivista y nos da este tema que es de suma interés e importancia para los papás, que son los primeros auxilios para padres. Vamos a ver con una introducción con él y desde luego que nos va a dejar sus datos para mayores informes, quien así lo desee. Pues muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Adelante, voy a apagar mi cámara, mi micrófono y aquí estamos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Alma Luz. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Pablo Leighton, soy médico pediatra. Estoy especializado en terapia intensiva pediátrica, no neonatal, sino pediátrica. Yo atiendo a los niños que están graves después de la etapa neonatal hasta que dejan de ser niños. Lo cual sí me ha permitido tener una visión mucho más amplia de las alteraciones que pueden afectar a los niños en diferentes etapas de la vida. Yo tengo mi consultorio aquí en el Ángeles del Pedregal, el 215, y además trabajo como encargado de urgencias en las tardes del Instituto Nacional de Pediatría y soy el jefe de la terapia intensiva pediátrica del Hospital Médica Sur. Producto de ya más de 15, casi 20 años de actividad profesional en el ámbito de urgencias y de cuidado crítico, y siendo instructor de capacitación de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar para médicos, pediatras, intensivistas, urgenciólogos, etcétera. Empecé junto con un socio mío a hacer un curso de primeros auxilios para padres, porque no importa lo mucho que yo me haya preparado o que los médicos nos preparemos o las condiciones que tenga el hospital o la tecnología que tenga el hospital, lamentablemente las urgencias, la mayor parte de ellas no pasan dentro de un hospital. Pasan en casa, pasan en la calle, en el parque, en la alberca, en diferentes locaciones, habitualmente fuera del hospital, lo cual hace que sea de vital importancia tener conocimiento sobre ciertas cosas, ciertas maniobras y ciertos procedimientos que podemos hacer, que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre el bienestar inmediato y algo irreparable. Esta plática que les voy a dar no es una clase de primeros auxilios, eso no se puede hacer, requiere práctica. Los primeros auxilios requieren práctica, requieren capacitarse y adquirir ciertas destrezas en ciertas maniobras que pueden ser la diferencia cuando nos enfrentamos a urgencias súbitas y que pueden poner en riesgo la salud de nuestros hijos o de cualquier componente de nuestra familia. Les sugiero que se inscriban a un curso de primeros auxilios, sea el mío o sea el de quien sea, pero inscríbanse a un curso de primeros auxilios, no solo porque van a tener un hijo, sino porque los primeros auxilios son fundamentales para todos. Todos pueden tener una emergencia y sí es importante saber qué hacer. Entonces, la plática de ahora va dirigida a ese tipo de problemas que se pueden presentar en la vida cotidiana, pero enfocado sobre todo a temas de prevención. Los primeros auxilios son cosas que hacemos cuando ya ha pasado un accidente o ya está sobre nosotros una emergencia o una urgencia. En tanto que la prevención es todo lo que podemos hacer antes de que estos problemas se presenten.
Entonces voy a platicarles un poco respecto a prevención. Uno, de accidentes y de urgencias generales. Voy a hablar un poco sobre detalles del transporte, la forma adecuada de transportar a los niños a diferentes edades, los artefactos adecuados para transportarlos. Hablando de prevención y hablando de lo que está ahora en boga y siendo una temporada de infecciones respiratorias, vamos a hablar un poco de vacunas, de trastornos de la alimentación que nos preocupa mucho, sobre todo con los bebitos que tienden a regresar un poco del alimento cada vez que los alimentamos cuando están muy chiquitos, y determinar qué riesgos tienen y qué tan importante es cómo los alimentamos. El sueño, determinar cómo dormirlos, cuál es la forma más segura. ¿Lo puedo dejar durmiendo solo? ¿Cuándo lo puedo dejar de dormir solo? ¿Cuántas horas debe dormir? ¿Y cuándo es peligroso que esté dormido? Fiebre, que es algo que nos preocupa constantemente a todos. Sin embargo, veremos más adelante que la fiebre es un síntoma más o un signo más que abordar dentro de todas las cosas que nos pueden afectar. Y terminaré hablándoles un poco de la trascendencia de la infección de COVID-19 ahora que todavía estamos en pandemia y cómo nos afecta ahora a nosotros, a las futuras mamás, a los futuros papás, a los futuros niños, cuál es el riesgo y cuál es la mejor manera de manejarlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos paso por paso. Hablemos de accidentes. Los accidentes son cosas que pasan y que pueden pasar en cualquier momento sin que lo preveamos. No necesariamente estamos listos para los accidentes que ocurren y muchos de ellos pueden poner en riesgo la vida o poner en riesgo de tener una secuela permanente. A eso se denomina una emergencia. Muchas están causados por acciones que nosotros cometemos por imprudencia o por desconocimiento. Y saberlos reconocer es una parte importante de la atención de los niños y de las personas que están en a nuestro cuidado en determinados momentos, sobre todo nuestros hijos. ¿Cuándo tengo que acudir a emergencias? ¿Cuándo no tengo que acudir a emergencias? ¿Cuándo es una lesión grave? ¿Cuándo no lo es? Poder determinar esto es un cuestionamiento que siempre hemos tenido. Quizás porque antes de que existiera el Internet, la cantidad de información que recibíamos era muy limitada y lo que nos decían los médicos era como escucharle al brujo o al mago del pueblo que tiene magia negra y que sabe algo que no sabemos de dónde viene, pero pues tenemos confianza en esa persona. Actualmente, con la cantidad de información que recibimos y la facilidad que tenemos de manejar toda esta información, es realmente interesante que podamos contrastar con los profesionistas toda esa información, todo ese bagaje de información que nos llega a través de Internet, a través de conocidos, a través de redes sociales, etcétera. Mitos que nos dicen las abuelitas, perdón por las abuelitas, pero suele ser así, desinformación o miedos que tienen información de lugares inapropiados y sin el respaldo apropiado. La recomendación primero es que es responsabilidad de todos nosotros informarnos de todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos, incluido el embarazo, el nacimiento, nuestros bebés, etcétera.
pero esa información es recomendable contrastarla con el médico que es de nuestra confianza. En el caso de la salud de los niños, con el pediatra que va a atender a mis hijos. Entonces, ¿qué debo conocer en cuanto a la atención de una emergencia? Es cómo activar el sistema médico de emergencias. ¿Por qué? Activar el sistema médico de emergencias es cuando, en lugar de pensar que ese golpe era muy leve, empiezo a pensar que sí es grave, que sí puede ponerle un riesgo, que sí necesita la atención médica. Yo no soy médico, pero tengo la duda. Y si le marco a mi pediatra está dando consulta y no me atiende. ¿Lo debo esperar? ¿Debo esperar a que me regrese la llamada? ¿O le mando un mensaje a las 3 de la mañana y obviamente está dormido y no conteste el mensaje? Espero hasta las 6 de la mañana que me conteste. ¿Cuándo es grave? ¿Cuándo no es grave? ¿Cuándo debo activar ese sistema de emergencias? ¿Cuándo debo agarrar a mi hijo e irme a urgencias y de ahí hablarle? Porque en urgencias voy a estar bajo el cuidado de otros médicos. A lo mejor no mi médico de confianza, pero se comunicarán con él. Pero voy a estar bajo el cuidado de personal del sector salud que puede brindarme auxilio, ¿de acuerdo? Y esa es en realidad la definición de primer auxilio. Los primeros auxilios son todo lo que ustedes pueden hacer antes de que personal médico o paramédico llegue en su auxilio. Y lo primero que podemos hacer es activar el sistema de emergencias, es pedir ayuda, pero pedir ayuda de forma apropiada, adecuada. No simplemente gritar o desesperarme, es acudir al sistema de emergencia, a los hospitales o a los centros de salud, si es necesario, pedir una ambulancia, pedir oxígeno, acudir a consulta, dependiendo de la gravedad. ¿Cómo voy a determinar eso? De acuerdo a los signos y síntomas que presenta la persona que estoy atendiendo. Y esto puede traspolarse no solo a los niños, sino en general a todas las edades. Personas que tengan alteraciones del estado mental, que estén inconscientes o que no interactúen apropiadamente, que tengan crisis convulsivas, seguramente al perder esa capacidad tienen una emergencia. Personas que tienen dificultad para respirar, producto de una infección, producto de un atragantamiento, producto de la causa que ustedes quieran, tienen una emergencia. Eso no se atiende en casa, eso no se atiende en el consultorio, eso se atiende en emergencias, donde voy a encontrar oxígeno y personal adecuado para atender. Trastornos de la temperatura, trastornos de la coloración de la piel que se manifiestan después de una etapa o de un periodo de enfermedad. Algunos súbitos, como en la mayor parte de los adultos, la principal causa de trastornos circulatorios son los infartos, o en los niños las infecciones que van causándoles alteraciones poco a poco de la circulación en su piel y no lucen bien. Esos son los momentos en los que yo tengo que asumir que debo acudir a urgencias. Entonces, recapitulando, el determinar el momento en el que yo debo activar el sistema de emergencias y acudir por auxilio es de vital importancia. Por eso es que hay que capacitarse. No todas las cosas tienen que acudir a emergencias, no todas las cosas requieren atención inmediata, no todo es emergencia. Pues mi hijo tiene 38 de temperatura y ha tenido tos, pero no tiene dificultad respiratoria y eso no lo convierte en una emergencia, lo convierte en una enfermedad, pero no en una emergencia. Entonces, tenemos que determinar apropiadamente cuándo es el momento de intervenir, cuándo es el momento de realizar alguna maniobra de primeros auxilios y cuándo
es el momento de solicitar ayuda y acudir al sistema de emergencias. Al margen de esto, vamos a descubrir que no solo los accidentes, sino otras alteraciones pueden poner en riesgo o amenazar dejar secuelas. Las infecciones, el cáncer u otras enfermedades como enfermedades inmunológicas pueden ser determinantes en este aspecto. Algunas son lapsadas en su desarrollo y otras son un poquito más agresivas. El poder determinar qué tan grave es la situación brinde la atención apropiada. Esto hay que tener comunicación siempre con el sistema médico y obviamente con nuestro médico de confianza. Las alteraciones que podemos atender son variadas. Por ejemplo, ahora que ustedes están a punto de tener un hijo, pueden ver que en este cuadro que las causas de consulta son variadas, pero encerré en círculos causas fundamentales que pueden poner en riesgo la vida. La irritabilidad y el llanto, que es un llanto inexplicable que no se debe ni a que tiene frío, ni a que tiene hambre, ni a que está sucio. No, es un llanto inexplicable y una falta de comunicación que por lo tanto se convierte en una alteración de conciencia en un niño tan pequeño que ni siquiera sabe hablar. La dificultad para respirar, que nos habla del ajuste necesario para obtener oxígeno del medio ambiente, porque el oxígeno que está circulando por su sangre es insuficiente, sea por alteraciones circulatorias, producto de infecciones, sea por alteraciones respiratorias, sea por lo que sea. Las apneas, que son la falta de respiración, son otra causa de emergencia. Si ven en frecuencia, las causas o los motivos de consulta los podemos ir clasificando de acuerdo al tiempo y la edad que tiene. Estos están clasificados para menores de un mes, que son la etapa neonatal. Y como se darán cuenta, son muchas cosas que probablemente algunas se conviertan en emergencias y otras no. Son motivos de consulta. El hecho de que tenga fiebre no necesariamente puede ser grave. El hecho de que tenga cambios en la coloración de la piel y tenga ictericia, que es una coloración amarillenta en la piel, no necesariamente es grave. Y obviamente otras que sí pueden ser potencialmente muy graves. El diagnóstico final, en la mayor parte de los casos de estos niños menores de un año, como pueden ver, suelen ser problemas de alimentación, el cólico del lactante, del que les voy a platicar un poco porque suele ser un tema recurrente en la consulta y una mala interpretación de lo que es, existe producto de la desinformación, las alteraciones de las vías respiratorias y la fiebre sin foco es lo más frecuente. En una encuesta, en la encuesta nacional de salud, todavía no tengo los resultados de la última del 2020, ven en frecuencia cuánto afecta o cómo es la distribución porcentual de la población de menores de 10 años que sufrió accidentes. Y quiero que vean las edades, cuáles están en mayor riesgo de sufrirlas. Y en realidad están en mayor riesgo de forma marcadísima los hombres, cuanto más desplazamiento tienen. Y esos son los niños en edad escolar. Pueden ver en el cuadro que son los niños en edad escolar. Esto es para darles un matiz de cómo están las emergencias y qué cosas son las que debemos estar vigilando constantemente y que pueden afectar a los bebés. Por eso es la importancia de tener un curso de primeros auxilios. Voy a ir ahora al siguiente tema de prevención, que es
la forma de transporte. La forma de transporte. ¿En qué debo transportar? ¿Cómo se deben transportar los niños? Los niños y los adultos deben todos transportarse en el artefacto de retención apropiado para su edad. Para los adultos, el artefacto de retención apropiado es el cinturón de seguridad que está en el coche. Y nadie que se suba a un coche debiera estar sin el cinturón de seguridad, esté en el asiento delantero o esté en el asiento trasero. En el caso de los niños, existen otros artefactos que les brindan mayor seguridad de acuerdo a su edad. Y existe una legislación que regula todo esto. Si se dan cuenta en la fotografía de la izquierda, pueden ver a un lactante menor de 10 kilos, de acuerdo a nuestra regulación, que está en el huevito de costumbre, que se fija al asiento trasero. Solo viajan en el asiento trasero, jamás pueden viajar en el asiento delantero. Se fijan, ya hay anillas o arneses que los fijan, o los fijan directamente. Las sillas de bebé las pueden fijar en la agencia de coches para que estén firmes. Hay que verificar que la silla esté firmemente colocada. Hay que subirse encima de la silla. Esa silla tiene un plástico alrededor, pero lo que está alrededor del bebé es un polímero compactado, que es igual que el de los cascos de los motociclistas o de los ciclistas, que sirve para absorber el impacto. Cualquier silla de bebé que tenga una rajadura o que haya sufrido un impacto después de un choque o lo que sea, que esté lesionada, se debe tirar la silla y se debe renovar, igual que el casco. Tienen un periodo de caducidad, porque ese polímero compactado va perdiendo eficacia y tiene un tiempo de vida media, al cabo del cual habrá que tirarlo. Si está dentro de ese periodo de tiempo de vida media, se puede compartir o se puede heredar, pero cada niño debe tener su propio artefacto de retención, es decir, su propia silla. Hasta el año de vida, o más o menos 10, 12 kilos, de acuerdo a nuestra legislación, el bebé debe ir recostado vista hacia atrás. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance ese peso. Y entonces cambiará al otro artefacto de retención, que es el que tiene su hermanita en la fotografía de la izquierda, y tendrá el respaldo un poco más elevado. Tendrá 4 cinturones, un cinturón con 5 sitios de fijación, 2 arriba de los hombros, a las caderas y 1 debajo de entre las piernas. Y todos confluyen en un broche central. Este es el lugar más seguro para que ellos viajen. Incluso los niños arriba del año, hasta los 4 años, que es la silla de niños, de acuerdo a nuestra legislación, en algunas legislaciones europeas y en Nueva Zelanda, por ejemplo, se recomienda que sigan vista hacia atrás. ¿Por qué? Porque proporcionalmente la cabeza sigue siendo muy grande en relación al cuerpo y es la parte más pesada. Y en caso de un impacto, la inercia hace que su cabeza, que es la parte más pesada, se siga desplazando y puede lesionar su cuello, que es muy delgado y muy débil. Al estar sentados bien vista hacia atrás, la posibilidad de una lesión de esta magnitud se disminuye hasta en un 90%. Entonces es por eso que es recomendado. ¿Sus piecitos pueden toparse contra el respaldo del asiento? Sí, pues está un poco incómodo, pero está más seguro. Entonces es mucho más seguro viajar de esa manera. No es más seguro que yo, papá, lo esté viendo. No es el objeto de la seguridad que yo lo esté viendo. El objeto de la seguridad es que desplazándose en un vehículo en movimiento, la seguridad de todos los integrantes de ese vehículo esté garantizada.
Entonces, lo más importante es eso. Después de esa edad, de los 4 o 5 años, viene el booster, que es como la guía de páginas amarillas que se pone debajo para que los niños alcancen al cinturón de seguridad del coche. Como pueden ver en la fotografía que está abajo a la derecha, al elevarlos un poco, el cinturón ya pasa por el hombro, por donde debe pasar, por encima de la clavícula, y el cinturón de abajo pasa por encima de las caderas. Un cinturón mal colocado puede causar más lesiones que no usar cinturón. Un cinturón colocado encima del cuello puede lesionar irremediablemente el cuello, causar lesiones de la vía aérea en caso de un choque o lesionar las arterias que van hacia la cabeza. El cinturón que va a las caderas, si está colocado encima del abdomen, puede lesionar las estructuras internas. Entonces, un cinturón se debe colocar adecuadamente. El mensaje de esto es que el vehículo no debe circular si todo el mundo no tiene el cinturón colocado. Es molesto y son niños. Pero los niños aprenden el ejemplo. Y a los niños no les podemos decir que se pongan el cinturón si yo no me lo pongo. Y no debo negociar el cinturón o el artefacto de retención, porque es el lugar más seguro para transportarse. Si pueden ver aquí, la gravedad de lesiones, de acuerdo a la velocidad de impacto, a partir de los 50 kilómetros, la gravedad aumenta muchísimo, porque al ser un vehículo en movimiento, la inercia multiplica ese peso y la posibilidad de que tenga lesiones irreparables es mucho mayor, si es que no compromete su vida, de hecho. Y la distancia de frenado, que ninguno la conocemos cuando vamos a Cuernavaca o vamos a carretera Querétaro, es bastante mayor de lo que usamos. Y si se dan cuenta, yo necesito casi 100 metros de distancia de frenado si voy a más de 110 kilómetros. Y creo que eso es poco usual. Naturalmente, el no usarlo, cuando pase el accidente, es porque no tuve esa precaución. Esta es la clasificación de las sillas o artefactos de retención, de acuerdo, es una clasificación internacional y está hecha de acuerdo al peso de los niños. De acuerdo a nuestra clasificación, el grupo 0 es el único que usa la fijación vista hacia atrás. Como les mencionaba antes, en algunas legislaciones se usa grupo 0, grupo 0 más y grupo 1 vista hacia atrás, por lo que explicaba que es el peso de la cabeza. Todas las sillas de bebé tienen, no todas, perdón, miento, no es cierto, no son todas. Algunas y las más garantizadas están certificadas por organismos que verifican esas sillas y que sean eficientes y eficaces. En algunas legislaciones en Estados Unidos, en Europa, no les entregarán al bebé si ustedes no llevan su silla y ellos verifican que tengan esta certificación en la que expresa para qué edad está hecha, el tiempo de caducidad que está codificado y el nombre del fabricante. Es un sello que se pone a un lado de la silla. En México, pues eso depende de COFEPRIS y COFEPRIS hace todo y no hace nada. Entonces, no existe esa certificación. E incluso hay muy buena calidad, pero nunca lo veremos porque no tienen esa certificación. Certificación depende de otros países. Termino esta parte insistiendo mucho con lo que les decía anteriormente. Jamás negocien la seguridad. Bajo ningún concepto se puede permitir que alguien viaje
sin el artefacto de retención apropiado. Nunca va a estar más seguro en mis brazos que en su artefacto de retención. Pasamos de tema. Este es otro tema de prevención y es muy importante que lo sepamos, sobre todo ahora que van a tener niños y justo durante el primer año de vida es que van a requerir vacunas. ¿Qué vacunas son importantes y por qué? Las cartillas de vacunación varían un poco. Nuestra cartilla es bastante completa y cubre contra la mayor parte de enfermedades que afectan a los recién nacidos y a los niños en general. Comparada con los países de primer mundo, hay algunas variaciones y deficiencias en la nuestra, pero es bastante completa. La vacuna que reciben es igual en el centro de salud que en el consultorio privado. Es exactamente igual. No se fabrican vacunas aquí, se compran, a lo mejor algunas se envasan, pero sigue siendo la vacuna de Pfizer, sigue siendo la vacuna de AstraZeneca, etcétera. Igual que pasa con la vacuna de COVID. Esas vacunas se importan y las tiene la Secretaría de Salud para grandes poblaciones gratuita o la compran al triple de su precio en el consultorio privado de su elección. ¿Qué cosas varían? Número uno, estamos en un país que tiene prevalencia de enfermedad de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Una de las primeras vacunas que se sintetizó es la vacuna contra la tuberculosis, que es la BCG. Esa vacuna ha perdurado durante aproximadamente 50 años y ya está perdiendo su capacidad. Ya cada vez más hay formas de la bacteria resistentes y ya la eficacia de la vacuna está entre un 50 y 60%. Y es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, pero que aún, a pesar de que este sea un país prevalente, dependerá mucho del contexto en el que se mueva. No es tan fácil adquirir la enfermedad, solo que hay que saberla cómo vigilar. Existen pruebas en piel que pueden determinar si hemos estado en contacto con esta bacteria y saber si requerimos o no requerimos tratamiento. Por la deficiencia o la falta de eficacia que está demostrando la vacuna, ya muchos lugares lo están sopesando para seguir vacunando o no. Me refiero a consultorios privados. Y nada más seguir haciendo la prueba en piel para ver si uno tiene contacto con la bacteria. La vacuna no previene contra la enfermedad, es como la vacuna de COVID, previene contra la forma grave de la enfermedad, que es la tuberculosis extrapulmonar. Pero uno puede adquirir tuberculosis pulmonar aún estando vacunado. Y algunas veces incluso extrapulmonar, como les digo, ya la eficacia ha bajado mucho. Otra cosa que cambia es una cuarta dosis de la vacuna contra el neumococo, que en países de primer mundo administran 4 dosis, nosotros solo administramos 3 dosis. Esto disminuye la eficacia o la cobertura, en realidad, de tener una cobertura como del 85%, con las 4 dosis sube como a 95%. Seguramente sus pediatras les recomendarán colocarse una cuarta dosis. Algo que no tengo entendido y creo que ningún pediatra lo tenemos entendido es por qué la Secretaría de Salud todavía no autoriza o no incorpora dentro de la cartilla nacional de vacunación la vacuna contra la hepatitis A y la varicela al año de vida y a los 6 años. Estas dos vacunas contra virus son muy importantes. México es un país prevalente de estas enfermedades y que requiere esas vacunas, que es muy importante que reciban al año de vida. Esas seguramente las pueden adquirir en consultorios privados porque no son parte del esquema nacional de vacunación. Y por último, una vacuna que usualmente sí hay en las fronteras del país, porque
en los países que están vecinos al nuestro, sí existe la enfermedad. Aquí en la ciudad hace mucho que no se reportan casos de la enfermedad de meningococo, que es una bacteria que produce una infección que recorre todo el cuerpo y que pone en riesgo la vida. Pero no es frecuente aquí en la Ciudad de México o en el centro del país. En las fronteras sí, y en los países que están vecinos existe la enfermedad. Entonces, si van a viajar a alguno de esos países, pues sí conviene vacunarse contra esa enfermedad. ¿Qué hacen las vacunas? Pues disminuyen la posibilidad de adquirir enfermedades. ¿Contra qué son estas vacunas? Contra las enfermedades que causaban más problemas en los años pasados, enfermedades respiratorias sobre todo, que han disminuido mucho gracias a la tasa de vacunación que existe. Hoy con COVID vemos que el fin de la pandemia está muy lejano porque los países adinerados prefieren colocarse una tercera dosis que garantizar que todos los países del mundo tengan 2 dosis de la vacuna que previene contra enfermedad grave. Esto pasó solo en una ocasión se logró eliminar una enfermedad prevenible con vacuna, que es la viruela, y en 1980 se declaró extinta del mundo gracias al desempeño de todos los países en vacunar a sus poblaciones. La siguiente que estaba en la lista era la enfermedad de polio, que no se ha logrado eliminar del mundo. Todavía hay en algunos lugares de Afganistán y de Asia y África. Y no se ha logrado eliminar porque ya no les interesa eliminarla, porque afecta solo a esos países. Y esa es la importancia de que las vacunas lleguen a todos los países, porque si no las enfermedades no se eliminan. Y luego sobrevienen crisis producto de las personas con pensamientos antivacuna, como la crisis que hubo en 2018. En Italia, un grupo antivacunas desató una epidemia que afectó a 3 continentes de sarampión, una enfermedad que ya hace muchos años se vacuna, que es muy contagiosa, más contagiosa que COVID, y producto de las personas que tienen el pensamiento antivacunas, se desató esa epidemia. Se tuvo que hacer campañas de vacunación nuevamente. Aquí llegó a México el sarampión, se pudo controlar efectivamente porque la mayor parte de la población aquí sí está vacunada contra el sarampión. Y eso es lo que hacen las vacunas, controlar las enfermedades. La solución de el sarampión, de la polio y de COVID-19 es la vacunación. Entonces, esto lo que provoca es que disminuya la cantidad de enfermedades y de enfermos y la diseminación, por lo tanto, de esas enfermedades. Que no se hagan pandemias, que no se hagan epidemias, sino que se hagan pequeños segmentos de enfermedad en cierta población de riesgo no controlada y que se puede controlar y estudiar y determinar la causa y el tratamiento apropiado. Algo que sirve como una vacuna, que es fundamental y de lo cual vamos a hablar más adelante, es la lactancia materna. No hay nada que proteja más al recién nacido o durante, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, durante sus 2 primeros años, no hay nada que proteja más al niño que la lactancia materna. Si ustedes ven en este cuadro, ven cómo la cantidad de cuadros infecciosos disminuye producto de el interés o la manutención de la lactancia materna durante el periodo entre 1 y 2 años. Lactancia materna, mejor si es exclusiva, pero si no, de todas maneras, la lactancia materna aporta grandes cualidades y por supuesto, inmunidad
a los que la lactancia materna. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de la lactancia materna y hablando un poco de alimentación. En cuanto a la alimentación apropiada para los recién nacidos y los niños durante los primeros 2 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es la lactancia materna. No hay nada mejor. Existen leches comerciales con miles de propiedades. Ninguna ha superado las propiedades que tiene la lactancia materna, además del precio, que es mucho más barata que cualquier leche sintetizada. Y es adecuado seguir la recomendación para administrar lactancia materna en forma apropiada. Sé que algunas mamás trabajan, sé que algunas mamás no pueden brindarle ese pequeño tiempo a todos sus hijos o cuando les toca o todo el tiempo necesario de lactancia materna. Y existen formas de administrarle la leche materna en los periodos en los que no están en contacto con ellos. Aún así, la lactancia materna es insuperable. La lactancia materna, además, como veremos más adelante, es un factor coadyuvante para disminuir la muerte de cuna. Y eso es uno de los grandes beneficios, además de la inmunidad. Si adquiero infección por COVID, ¿puedo seguirle dando el pecho? Por supuesto que sí. No hay nada mejor que el pecho para el bebé. Y si adquiero cualquier infección, salvo algunas determinadas que me explicará el médico, solamente en esos momentos tendré que suspender la lactancia materna. Pero prácticamente hay muy pocas contraindicaciones a la lactancia materna. Muy pocas. Entonces, es muy importante aplicarse con la lactancia materna. En caso de infecciones, lavarse bien las manos, utilizar un cubrebocas apropiado es lo más adecuado y seguir dando la lactancia porque no hay nada que le dé mejor inmunidad y seguridad al bebé. Mantener ese vínculo le da más seguridad, incluso a los bebés prematuros que en algún caso los menores de 6 meses podrían ser todavía población de riesgo, pero a pesar de ser población de riesgo, recibiendo lactancia materna, contribuimos a disminuir ese riesgo. Antes de pasar al siguiente tema, decirles que un tema recurrente de la consulta es que los niños regurgitan o vomitan. Y un sobrediagnóstico frecuente es el reflujo. Los niños pequeños, lactantes. La enfermedad por reflujo es una enfermedad que se genera por vómitos incoercibles que no permiten que el bebé continúe creciendo o que produce afectaciones en su sistema respiratorio, en su crecimiento y en otros aspectos. El que el niño vomite no significa que tiene reflujo. La enfermedad por reflujo tiene una secuencia de investigación y de diagnóstico. Y es muy frecuente el sobrediagnóstico de enfermedad de reflujo y el cambio de alimentación y el tratamiento innecesario a una gran cantidad de lactantes. Es importante contrastar con información y platicar con el pediatra en el momento que los vómitos se presentan, hacer las maniobras apropiadas de diagnóstico en su tiempo necesario para saber si se trata de enfermedad por reflujo o no. Al igual que eso, existen otras alteraciones como el cólico de los lactantes, que no es cólico, y
y no se sabe qué es, pero le decimos cólico y le echamos la culpa a la digestión como si se tratara de un adulto, y no es así. Los trastornos digestivos, salvo un poco de dispepsia, no han recibido un exceso de manejo innecesario. El cólico del lactante no tiene una causa conocida y parece ser un trastorno neurológico, no un trastorno digestivo. Y es algo que es más frecuente, es una irritabilidad entre el mes y los 4 meses de vida, que va bajando en frecuencia hasta que a los 4 meses se quita y que no tiene tratamiento. Pero nos dejamos llevar muchas veces por desinformación al respecto. Es importante contrastar eso para determinar las mejores formas de tratar el cólico del lactante. Paso de tema al sueño. ¿Ven este bebé? Esta es la forma adecuada de dormir un bebé. 5 cobijas, 5 cojines, sin almohadas, sin peluches, suelto, no envuelto como taco, en su cuna, en posición horizontal, acostado de espaldas. Esta es la forma más segura de dormir un bebé. Está demostrado que esta forma disminuye la muerte de cuna. ¿Qué es la muerte de cuna? Pues no lo sabemos, no sabemos qué es. Son bebés que cuando vamos a despertarlos están muertos y no sabemos cuál es la causa. Hay bebés que tienen enfermedades del corazón y no tienen muerte de cuna, tienen enfermedades del corazón. Hay bebés que tienen reflujo y no tienen muerte de cuna, tienen reflujo patológico o enfermedad por reflujo. Hay bebés que tienen crisis convulsivas, hay bebés que tienen enfermedades metabólicas, etcétera, y ninguna de estas está considerada muerte de cuna. La muerte de cuna no se desconoce la causa y es por eso que se llama muerte de cuna. Pero ¿qué sabemos de la muerte de cuna? ¿Cómo se disminuye estadísticamente hablando? Y se disminuye durmiendo al bebé de esta manera. Se hace mucho más frío, le compro un pijama más grueso, pero debe dormir suelto en posición semiduro, sin cojines, sin almohadas, sin cobijas, sin peluches, etcétera, y en su propia cuna. No es recomendable que duerma junto con nosotros. Esta es la forma más segura de dormir. ¿Qué otras cosas disminuyen la muerte de cuna? Que no se fume en casa y que se administre lactancia materna. Los bebés deben dormir al lado, pegados a su mamá, pero no en la misma cama. Deben dormir más horas que el resto de nosotros. Están en un periodo de crecimiento muy acelerado. Durante el primer año de vida van a triplicar su peso y a los 2 años van a casi duplicar el peso, la estatura, mejor dicho, con la que nacieron. Y eso significa que hay un gasto de energía muy grande y ellos producen muchas cosas y están, aunque no se mueven, están generando muchas cosas dentro de sus organismos. Por eso es que requieren mucho sueño. Es importante recordar que la hormona de crecimiento funciona durante el sueño y por eso deben dormir las horas apropiadas, a la hora que sea, a la edad que sea. Será importante a medida que vayan creciendo y tengan más horas despiertos, el generarles rutinas de sueño. No está bien que los niños duerman a las horas que quieren o se despierten a las horas que quieren. ¿Cómo logro yo eso? Generando rutinas. Rutinas que acostumbran al organismo de ese niño a funcionar. No me pondré a jugar y a platicar con el niño a las 3 de la mañana, porque
Entonces le daré el mensaje de que es hora de jugar. A lo mejor, si se despierta a las 3 de la mañana porque tiene hambre, le daré de comer y seguiré durmiendo, igual que el niño. En lugar de ponerme a jugar o interactuar con él en ese momento. Todo lo contrario, durante el día sí interactuaré, sí cantaré, sí procuraré mantenerlo despierto, porque ese mecanismo de rutina provocará la rutina que lo va a acompañar el resto de su vida. Hay que hacer ese ritual, hay que colocar horas para dormir, colocar horas para despertar. Los bebés no tienen que estar en los brazos, no tienen que estar en su cuna cuando está solo cuando está dormido. Si yo lo acostumbro a acostarlo a la misma hora en la cuna y me quedo a su lado, el bebé puede o no estar dormido, que tiene otras cosas que involucran a su individualidad. Está conociendo el mundo, conoce los colores, conoce el nuevo ambiente en el que vive. Y no siempre tiene que estar, cuando está despierto, en los brazos de alguien. Sí es importante un horario para colocarlo en la cama o en la cuna, en este caso, a la misma hora todos los días y que se despierte a las mismas horas todos los días. Insisto mucho en esto. Uno cuando está dormido no sabe lo que está haciendo. Y si yo voy a cubrir al bebé y dejar que respire debajo de una sábana y que retenga dióxido de carbono, yo no me doy cuenta porque estoy dormido, porque el lugar más apropiado para él es su cuna, no mi cama. Mi cama es para mí y para mi pareja. No es para el bebé. El bebé puede pasar ahí en la mañana cuando ya se despertó, tenerlo ahí un momento y gozar de la interacción. Está muy bien, pero no debe ser una regla el dormir con el bebé en la cama. Hay que tener mucha precaución. Podrían causarle daños irreparables. Concluyo con eso el tema de sueño y paso al siguiente tema, fiebre. ¿Cuándo es fiebre? Fiebre es una temperatura axilar arriba del 38.5 grados centígrados. Eso es fiebre. Si yo le tomo la temperatura rectal al bebé o le tomo la temperatura debajo de la lengua a un niño mayor de 4 años, la fiebre es arriba de 38.3 grados centígrados. Eso es fiebre. ¿Y la fiebre qué provoca? ¿Provoca algún malestar? Pues no. La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. No genera ningún daño. No hay que quitar la fiebre. La fiebre es una alarma de nuestro organismo que está tratando de defenderse contra una agresión. Es una alarma, no causa daño. La alarma lo que dice es que hay un proceso que está agrediendo a ese organismo y que por lo tanto requiere aumentar su metabolismo para defenderse. Hago esta analogía todas las veces que doy la plática y que doy el curso de primeros auxilios, y es que la fiebre es igual que lo que ocurre en un incendio. Si en un incendio suena la alarma, ¿ustedes qué apagan? ¿El fuego o la alarma? Pues la fiebre es la alarma. No va a servir de nada apagar la alarma si yo no apago el fuego. Entonces, la fiebre solo es un mecanismo de defensa del organismo. No es necesario quitársela. Existe la desinformación de que puede causar crisis convulsivas.
no a todos los niños, solo apenas el 2 a 5% de los niños puede tener crisis convulsivas con fiebre y tienen factores de riesgo para tenerla. Y esas crisis convulsivas no dejan daño. Por lo tanto, la fiebre, e incluso la fiebre cuando se presenta, no es dañina. A temperaturas elevadas, los virus no se reproducen. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa que evita que la agresión persista. ¿Solo las infecciones causan fiebre? No. Fiebre causa el cáncer, fiebre causa las enfermedades inmunológicas, fiebre causa muchas otras cosas, no solo las infecciones. ¿Se requiere tratar con antibióticos? No. Los antibióticos están hechos para las infecciones por bacterias. ¿Hay ocasiones en las que los niños requieren antibióticos? Sí, pero casi 90% de las enfermedades infecciosas que agreden a los niños son por virus y probablemente no requieran antibióticos. Habrá que acudir al pediatra, hacer ese diagnóstico y seguir las indicaciones de un profesional entrenado. Muy bien. Voy a hablar un poco, hablando de infecciones y hablando de fiebre, del COVID-19. ¿Qué me interesa de COVID-19? Que el COVID-19 es una enfermedad reciente que ha generado una infección respiratoria aguda en adultos, que son los que tienen más riesgo, sobre todo personas mayores de 60 años y sobre todo mayores de 80 años, o que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, etcétera. O enfermedades que amenazan la inmunidad. Algunos pacientes oncológicos o algunos que tienen enfermedades inmunológicas pueden estar en mayor riesgo de adquirir una enfermedad grave por COVID. Aparentemente el comportamiento, y eso ya lo sabemos después de 2 años de pandemia, va afectando cada vez menos de acuerdo a la edad, lo cual significa que los menores de 30 años tienen muy bajo riesgo de adquirir enfermedad grave por COVID. Las personas previamente sanas. Las que tienen factores de riesgo se clasifican aparte, tengan la edad que tengan. Pero las personas previamente sanas, que es la mayor parte de las personas, a medida que va bajando su edad, o sea, a edades más tempranas, más jóvenes, menores de 30 años, como probablemente son la mayor parte de ustedes, la posibilidad de desarrollar enfermedad grave es cada vez menor. Esto ha conducido a que a nivel mundial la vacunación en niños todavía no esté autorizada. Y es que a los niños la enfermedad grave es, la afectación de enfermedad grave es poco frecuente, muy poco frecuente, extremadamente rara. Hay niños que están en un nivel de riesgos que son los recién nacidos hasta los 6 meses o incluso hasta el año, que es porque su propia vulnerabilidad por su propio desarrollo los hace factores de riesgo. Pero aún ellos no han presentado grandes cuadros, no tanto como los otros. En cuanto a la infección directa se refiere, y esta infección respiratoria. Las personas que tienen 2 dosis de la vacuna, de casi todas las autorizadas, están protegidos contra la enfermedad grave, no están protegidos contra la enfermedad. Así que todos podemos adquirir la enfermedad, mientras no nos protejamos. Y protegernos es mantener 2 metros de distancia los unos de los otros, usar cubrebocas y en espacios cerrados
y lavarnos las manos apropiadamente o usar gel antibacterial o gel de alcohol del 70%, que eso sí mata el virus. De esta manera evitamos la diseminación de la infección. Cuando los niños entraron a la escuela no aumentaron las infecciones, porque las infecciones las estamos llevando los adultos, no los niños. Los niños se infectan de adultos infectados. Entonces, son los adultos que deben cuidarse y mantener estas medidas. Nos cuesta mucho dejar de ser sociables. Nos cuesta mucho dejar de tener las reuniones los fines de semana o ir de fiesta o ir al antro o ir al cine o ir al teatro. A todos nos cuesta. A los niños les cuesta más porque están encerrados y han tenido más trastornos psicológicos por esto. Pero es la forma de prevenirnos. En el exterior, cuando uno está al aire libre, guardando la distancia, no necesita ni siquiera usar cubrebocas. Y en un ambiente cerrado, donde todos están vacunados, pueden prescindir de los cubrebocas. Estas son las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es lo que sabemos hasta ahora. Algunos niños, aproximadamente entre los 8 y 12 años de edad, les suele afectar una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria sistémica, que parece estar relacionada temporalmente con COVID. Y es una inflamación de todo el cuerpo que sí puede poner en riesgo su vida. Pero no es a todos y aún desconocemos cuál es el factor de riesgo para que ellos desarrollen esa inflamación sistémica. No existe tratamiento, apenas acaban de sintetizar un tratamiento que están probando ya en Estados Unidos y en Europa, en personas que tienen enfermedad grave, el único tratamiento autorizado, que es un anticuerpo monoclonal. Sí les han administrado dexametasona y les han administrado alguna otra combinación de antivirales a los enfermos graves en estado grave. No existe tratamiento para las personas que tienen enfermedad leve. No existe. El tratamiento es sintomático, igual que cualquier gripe. Nada más es ingerir muchos líquidos, cuidar algo la temperatura y cuidar las complicaciones, que no presenten dificultad para respirar o que no tengan otros síntomas de otros órganos que estén afectados. No existe tratamiento para COVID. Y menos aquí en México no ha llegado el único tratamiento autorizado. Entonces, lo que se hace cuando hay COVID es vigilar y dar tratamiento de acuerdo a lo que necesita. Si requiere oxígeno, se da oxígeno. Si tiene dolor de cabeza, se da un analgésico. Si tiene otras alteraciones, se van tratando las alteraciones, pero no existe un tratamiento para la infección como tal. Y este síndrome inflamatorio sistémico tampoco tiene un tratamiento específico, sí es mucho más aparatoso y se trata en el hospital porque este sí deriva en una inflamación que pone en riesgo la vida, puede alterar el funcionamiento del corazón y puede generar daños a muchos órganos y requiere un tratamiento en el hospital con diferentes cosas, porque asemeja a diferentes tipos de inflamación de enfermedades autoinmunes que amenazan la vida también y de las cuales ha derivado el tratamiento actual que se desempeña en este tipo de enfermedad, pero que no es tan frecuente, aunque sí, sí se ha manifestado en niños de 8 en adelante, fundamentalmente. ¿A todas las edades se puede presentar? Sí, pero es mucho más raro en las otras edades. Si se dan cuenta, el cuadro muestra claramente cuánto es el porcentaje de niños infectados y la verdad es que los niños infectados y la cantidad de niños infectados graves es mínima en relación a los adultos mayores.
Si ven este cuadro, pueden darse cuenta que las defunciones por COVID son mucho más grandes y las infecciones son mucho más grandes en las personas mayores. Marca mucho de 30 a 40, pero porque hay más población de 30 a 40, no porque afecte más a esa edad. De hecho, afecta más de 60 para adelante. Los pocos que hay, casi todos pueden estar afectados. La información que tenemos de no solo de aquí, sino a nivel internacional, hace que sepamos que las personas que no tienen 2 dosis de vacuna, o las personas, mejor dicho, que tienen 2 dosis de vacuna, la posibilidad de que desarrollen una enfermedad grave es remota. Y en niños, la cantidad de pacientes que ha llegado a estar en condiciones graves no es, no supera a las otras infecciones graves como influenza u otras. Como pueden ver aquí, las otras enfermedades siguen afectando a los niños y siguen siendo causa de mortalidad. No solo COVID, y COVID realmente para los niños es una infección que afortunadamente no ha causado grandes afectaciones. Hay muchas causas de muerte en los niños, muchas enfermedades, cosas que antes no sabíamos. La cantidad de cáncer ha aumentado muchísimo, las infecciones descontroladas han aumentado producto de el uso indiscriminado de antibióticos. Ya tenemos gérmenes multiresistentes y eso sí ha aumentado. Las malformaciones congénitas son una causa frecuente de mortalidad y esas son las causas fundamentales que requieren tratamiento para evitar las muertes en los niños. Por último, y como un corolario, voy a dejarles un video de manejo de la afectación alérgica más grave que existe, que es la reacción anafiláctica. Es un video que desarrollamos en el curso para capacitarlos.
Bueno, espero que les haya gustado la plática y estoy listo para sus preguntas, si es que tienen alguna. No sé si hay alguna pregunta para el doctor. Bueno, ahí están viendo sus datos. Aquí hay un cuadrito, si lo puede cerrar, doctor, para que poder ver bien sus datos. Para nosotros siempre es un placer tener al doctor Pablo Leito con nosotros. Y si tú deseas sus datos, porque ahí tenemos un cuadrito que no nos deja ver bien la pantalla, te puedes poner en contacto conmigo, con Alma Luz García o con Adela,